Siempre en la noche, páginas de un diario travestido. ¿Qué día es hoy? Tamara, qué nombre tan raro. Nunca había tenido un nombre de guerra, y ahora que lo pienso, no se me habría ocurrido uno tan curioso. ¿De dónde salen los nombres de batalla? De la necesidad de trasvestirlo todo. Puro instinto de supervivencia, dice Poderosa. Ahora me da risa, parece mentira, pero ahí estoy yo, detrás de la cortina, chuncha y pudorosa, esperando a ser bautizada. Recuerdo que me dije jalándome un rulo, qué lindo sería un hombre que haga juego con estas pasas o con mi piel de barro, pero esperé en vano el consabido negro chocolate, y en cambio, como un animal en la oscuridad, se aclaró la voz de Poderosa para nombrarme Tamara. Qué nombre tan raro y a la vez divino. Me hace pensar en una piedra preciosa, una piedra gastada por el uso que aún no ha perdido su brillo. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo a Emanuel Grau. Bueno, Emanuel Bermúdez Grau, ¿no? El nombre así original, pero sé que hay ahí un homenaje, por eso el apellido Grau, a quien conozco hace tiempo. Yo recuerdo a quien están viendo ahora, muchísimo más joven, con un anillado, con sus primeros cuentos. Tal cual. Y uno de ellos, de manera peculiar, me llamó muchísimo la atención. Hijos de la Guerra, que tenía que ver precisamente con el Rímac, el barrio de donde él viene. Y otro cuento en particular dedicado pues al poeta Juan Ramírez Ruiz, Juanra, ¿no? Sí. Y bueno, este joven que estaba con su anillado logró publicar su libro de cuentos y ahora presenta su segundo libro, que es de cuyo libro ha leído un fragmento de un cuento que a mí me gustó mucho, que se llama precisamente Siempre en la noche, páginas de un diario travestido. Emanuel, bienvenido y un gusto tenerte aquí. Un gusto, Jaime, para mí conversar contigo después de tiempo, después que, como bien dices, nos hemos encontrado pues, en otros momentos, ¿no? Cuando yo estaba con toda esta intención de publicar mi primer libro de cuentos, que se llamó Hijos de la Guerra. Tú fuiste uno de los primeros lectores, te agradezco por eso. Y sí, y ahora presentando este libro para mí muy importante, ¿no? El fin de los tiempos, publicado con Alfaguara. Creo que para mí es una experiencia muy interesante poder de alguna manera repensar los temas que se plantearon en el primer libro y que aquí también aparecen. Ahí te coloqué un separador, mira, Sí. muéstralo. Es de Osvaldo Reynoso. Sí, muy bonito. Lo hice a propósito porque te comentaba pues antes de tener esta charla ya en video formalmente, pues que en este libro de cuentos, ya ocurría en Hijos de la Guerra, es la calle, pero también el lenguaje, el que está muy vigoroso, ¿no? y presente. Y además en la calle, en la medida que aparece esta zona de Lima, que este lector que está hablando ahora, que transita el centro de Lima hace mucho tiempo, reconoce, identifica, Sí. Ha vivido, ha padecido, padece la ciudad, pues Claro. esa forma también pues podría uno leerlo como violencia, podría leer también como una dinámica de una urbe tan enorme y caótica, por eso mismo como Lima, pero narrada desde la literatura, tiene otra presencia, ¿no? Te decía también que estamos en la literatura limeña, me voy a circunscribir solamente a Lima, Sí. habituados a leer algunas zonas, son más historias que ocurren dentro, la ciudad es como un telón de fondo solamente, pero aquí aparece la ciudad por un lado, en este cuento de Diario de un travestido, Siempre a la noche, pero también, hay que decirlo, para quienes todavía no se acercan al libro, pues aparece por supuesto la violencia política, ¿no? Son 7 cuentos, Nuestras armas precisamente se refiere explícitamente a los años de la violencia política, y el segundo cuento, La carretera, pues a las protestas que hubo en Bagua. Sí. En fin, ¿no? Entonces ahí hay como sino la violencia. Yo apenas he destacado la ciudad, el lenguaje, la presencia, pero la pregunta natural que se cae de madura es cómo construiste este libro, ¿no? Y cómo, yo imagino, de 7 cuentos, ¿cuántos se habrán ido, ¿no? ¿Cuántos los que han quedado acá finalmente? Sí, te agradezco por esta introducción que has hecho del libro. Yo creo que es cierto lo que dices, ¿no? Y qué bonito esto de Osvaldo Reynoso, ¿no? Para mí, sin duda, Osvaldo Reynoso es un escritor fundamental. Me interesa mucho el tema y espero que se vea reflejado en el libro, de cómo el lenguaje también es un protagonista de estas historias desde su lugar
de resistencia al poder. Yo creo que eso es lo que yo he intentado hacer, por lo menos he intentado hacer o soñado hacer con el libro, que el lenguaje de la calle que aparece en el libro no sea un lenguaje solamente que quede en lo anecdótico, sino que revitalice de alguna manera este discurso popular que enfrenta el poder. Yo creo que eso ha sido para mí fundamental. Ahora, contar la violencia ocurrida en el Perú, tiene muchas perspectivas. En mi caso, yo he vivido la violencia como trauma, como eco, ¿no? Yo no recuerdo pues la violencia in situ, la violencia corporal, física de lo que se llamó pues el conflicto armado, ¿no? Sino lo recuerdo como pesadilla, como situaciones que me han contado, como videos que vimos. Entonces, a partir de ahí se empezó a construir este libro, pero tomando como referencia, en primer lugar, como protagonista el lenguaje, ¿no? Esta capacidad de poder articular historias donde las personas de a pie, que tú bien has dicho, de esta Lima que conocemos nosotros, se involucren y no sean solamente comparsas, ¿no? Sino que también puedan dar su visión de la ciudad, puedan dar su visión de la tragedia que ha sido crecer y vivir en el Perú en los años post-conflicto, y más o menos por ahí va el libro, ¿no? Porque alguien podría decir, Emanuel Grau, que nació en 1987, pues tenía 10 años, ¿no? O 13 ya en el 2000, porque hay cuentos Sí. que se menciona, pues, te comentaba, ¿no? Antes de grabar a Laura Bozzo, el gobierno de Fujimori, la marcha de los Cuatro Suyos. Claro, algo que un niño Sí. veía con, ¿no? Quizás como retazos de algo que no entendía bien, pero que luego lo procesa. Entonces, ahí podría decir, ¿y por qué narra Sí. esa época? ¿Por qué la Sí. reinventa? ¿No? ¿Por qué la ficcionaliza? Perdón. Sí, lo que pasa es que en mi caso, a ver, yo he crecido y he vivido en el RIMAC mucho tiempo, y cerca a mi casa, ¿no? Llegaban de manera física la violencia de la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Esta protesta que terminó pues desencantándonos, ¿no? Con este caudillo que llegaba, ¿no? Aupado en los hombros del pueblo. Lo que pasa es que cerca a mi casa llegaban los gases lacrimógenos de ese día de protesta, de ese 28 de julio. ¿No? Yo lo recuerdo, eso sí, de manera muy tangible. Este tema de Laura Bozzo y de los cómicos ambulantes que de alguna forma comparecen en el libro, tienen que ver con cierto entorno cultural con el que en algún momento yo también me vi involucrado, ¿no? Y yo creo que el combinar esta violencia política con el contexto cultural que en ese tiempo pues, tenía o estaba a la mano, ha sido para mí fundamental. Narrar la violencia desde la perspectiva de un chico que está creciendo, que está descubriendo el mundo, que de pronto se da cuenta que vive en una sociedad violenta y agresiva y hostil, yo creo que fue el gatillo para poder pensar en estas historias, ¿no? Que yo las tenía pues hace un tiempo por ahí anotadas, garabateadas, pero que cobraron fuerza después de poder conceptualizar qué significa crecer en el Perú, ¿no? Muestra por favor la portada de Manuel. Claro. Aparece ahí la escultura de San Martín, de la Plaza San Martín. Sí. Y claro, ahí rodeado de sangre, ¿no? Esa portada pues simboliza el espíritu de los cuentos que aparecen ahí, ¿no? Claro, está la violencia, está la protesta, la alusión no solamente a la marcha de los Cuatro Suyos o al fin del gobierno de Fujimori, sino también las protestas del 14 de noviembre, ¿no? Sí. Contra el gobierno de Merino. Claro. Y bueno, otro tipo de violencia también desde la ciudad, ¿no? Por citar el cuento, siempre en la noche. Estaba revisando la conversación que tuvimos, mira, en 2021, sobre Carambas. los hijos de la guerra. Y ahí anoté lo que cuando te preguntaba sobre narrar la violencia, ¿no? ¿Por qué narrarla? Entonces tú decías, para mí la literatura es reinventar o reacomodar lo que ha ocurrido. Quedé pensando, ¿no? Entonces, para hacerte reflexionar sobre la escritura de estos cuentos y cómo alguien podría decir, bueno, ¿por qué referirse a lo político desde el cuento y no más bien desde el ensayo o no más bien desde la militancia activa? Sí, a ver, este libro no tiene ninguna militancia más que el hecho de poder conquistar cierto lenguaje, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me motiva como escritor. Yo no soy partidario, digamos, de alguna agrupación, ni mucho menos. A mí me interesa mucho narrar estas historias porque considero
que están muy vinculadas a nuestra forma de ser como nación, ¿no? ¿Por qué no un ensayo? ¿Por qué no un libro de, no sé, de aforismos sobre la violencia política en el Perú? Porque yo pienso y siento como narrador, ¿no? Estas anécdotas y esas historias y estos hechos históricos que han acaecido y sucedido en el Perú, que se refrendan en el libro, para mí también resuenan como una música, ¿no? A veces de pronto como una música malsana, como una música disonante, ¿no? Como una guitarra de contracorriente, ¿no? Que es una de mis bandas favoritas. Y ese chirrido es el que me avienta a mí a poder narrar desde la perspectiva de las personas de a pie, que están de alguna manera en contacto con esas historias de manera cotidiana, que conocen la realidad. Me gustaba mucho cuando mencionabas a Reynoso, porque en la poética de Reynoso justamente hay eso, ¿no? Más que en las formas lingüísticas, que en algunos casos discrepo, ¿no? Yo he crecido en el rima y hay algunas palabras que a mí no me parecen tan naturales, ¿no? que están en la obra de Reynoso, por ejemplo. Sí, la poética de Reynoso, de poder recuperar esas voces paralelas al correlato mayor de la historia, ¿no? Entonces yo creo que eso he intentado hacer en el libro. Y ahí permítanme contarles a quienes están viendo Emanuel y nos están escuchando, que es en el lenguaje donde... El lenguaje es otro gran personaje de estos cuentos. Además, por supuesto, de la violencia, ¿no? Finalmente cada quien tiene su propia lectura, ¿no? Sin duda. De un libro. Te quiero pedir, Emanuel, por favor, que leas el inicio de Viaje al fin de la noche. Okay. Una alusión, ¿no? A Louis Ferdinand Céline, ¿no? Sí, ahí, claro. ¿Puedes leer, por favor, el inicio? Por supuesto, con gusto, ¿no? Viaje al final de la noche. Ya a mediados de año les resulta imposible tolerar las canciones del coro, los ejercicios sincrónicos en la piscina, el tedioso sistema chic del cole con sus buenas costumbres y toda esa basofia. Y no olvides las medias, muñeca. Mira nada más, me llegan hasta los muslos y el nylon me deja las rodillas todas rojas. Otra vez no han entrado a clases. Se esconden en el techo, fuman cigarrillos y sobre ellas, plomizas, pasan las sucias nubes de siempre. Quinto de secundaria será una mierda, dice Mariela, un verdadero infierno. Ambas observan el centro del patio, la docilidad de las alumnas que avanzan hacia la sala de lectura. Muñeca arroja una colilla entre las plantas del jardín y se rasca la cara con la uña, típica cuando algo le empincha. Y lo que más me jode es no haber podido formar nuestra banda, hablar y hablar como mongolas y no pasar a la acción. Este era el sueño común, el más genuino, y representaba para nosotras una perfecta excepción, conformar una banda de rock no convencional, empoderada y con ovarios. No sabíamos por dónde empezar. Y estas dos escolares van a recorrer el mundo. Sí, son dos chicas de un colegio pues privilegiado, digamos, ¿no? Digamos así, un colegio de la élite, y estas chicas pues van a bajar un poco al llano, ¿no? Van a conocer a través de la movida subterránea, la movida del rock punk, la violencia, ¿no? La violencia que también se topa con ellas, ¿no? Yo creo que el libro, gracias por haberme anotado esta historia, porque el libro trasunta por toda espero yo, los estratos de la sociedad, ¿no? No se queda en una sola mirada, porque yo creo que esta mirada de la violencia debe ser transversal, porque nos ha involucrado a todos, ¿no? Y estas dos chicas, que supuestamente no tienen nada que ver, que su vida es muy cómoda, entre comillas, también son parte de este elenco del que todos hemos sido, digamos, actores, ¿no? Y comunicarse con la violencia para ellas va a ser una experiencia decisiva para sus vidas. Se dice, muchos escritores dicen que para construir diálogos hay que tener oído, ¿no? Para que esa manera de hablar se refleje de manera natural. Ahora, no se trata de trasladar literalmente como uno habla en la calle, porque podría ese ejercicio caer en saco roto al momento de narrar, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo tuyo para que estas palabras que aparecen ahí, mongola, el colegio tal, ¿no? No chirríen tanto y pues tengan fluidez y cierta naturalidad, ¿no? Pues yo creo que es un desafío, ¿no? Yo creo que los diálogos para mí son muy importantes. Siempre trato de que estos diálogos, más que verosímiles, puedan tener una música, ¿no? Las personas que los lean puedan identificar en ellas a una persona o a una carga lingüística y semántica de la persona que refiere la historia, ¿no? Para mí es importante, trabajo con mucho ahínco los diálogos. ¿De qué me valgo? Pues me valgo de a veces de comentarlo con mis personas más allegadas, más cercanas,
qué tal suena esta frase, ¿no? Y de no caer, me cuido mucho de no caer en los, digamos, en el convencionalismo de las frases, ¿no? Yo creo que si hay una palabra que tiene que entrar, que hay una jerga que se desliza por el relato, pues la uso, la tomo y la intento doblegar para que pueda ser funcional, ¿no? Eso es lo que yo considero que hago con el tema de los diálogos. Aquí hay un relato, si me permites, se llama este relato El Círculo, que es la historia de dos paramilitares, ¿no? Que van huyendo de su pasado y el diálogo, y son 10 páginas de solamente diálogos, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido un desafío, quería hacer algo distinto también a Hijos de la Guerra, un poco salir un poco de esta zona de confort de las descripciones y meterme a este terreno de lo dialogal. Tengo una curiosidad, Emanuel, Sí. respecto a estos cuentos de la violencia política, por ejemplo, Nuestras Armas, La Carretera, de cierta forma también Ciudadano Ryder, ¿no? También ahí aparece el periodismo, claro. El fin de los tiempos es muy particular porque, claro, aparece la dictadura, pero están los cómicos ambulantes, Laura Bozzo. Hay un realismo sucio ahí también, ¿no? Digamos, en esa forma de narrar. Sí. Y siempre a la noche que has leído un fragmento, que es un diario, ¿no? Es la forma de un diario y aparece, ¿qué día es hoy, no? Y aparece sus observaciones. Es también un diario de un travesti afroperuano, ¿no? Una travesti afroperuana que no sabe ni dónde está y se pregunta qué día es hoy cada vez que empieza, ¿no? Ajá. Entonces la pregunta era, o la curiosidad sobre estos cuentos de violencia política, si han partido de una premisa. ¿De alguna premisa puntual? No. No, en realidad son historias con las que yo me he ido encontrando y que les he ido encontrando un sentido, ¿no? Como que han salido un poco de las sombras, yo las he podido coger, espero yo, el hilo y las he contado porque de alguna forma tienen que ver también conmigo, ¿no? Como te decía, yo creo que lo principal para un escritor, para una persona que se dedica o que sueña con plasmar una historia es que estas historias de alguna manera lo interpelen, ¿no? De alguna manera se conecten con su vida. Yo creo que todos los relatos que están aquí, aunque yo no sea estos personajes, de alguna manera también lo soy, ¿no? De alguna manera me han encontrado y es por eso que escribí el libro, ¿no? Más que todo por una musicalidad, por una afinidad a las historias que veía, que cotejaba mientras he crecido, mientras he ido avanzando también en la vida, desempeñándome como persona, como ciudadano, me han encontrado, ¿no? No ha habido ninguna premisa ni ninguna idea preestablecida de elaborar un conjunto de cuentos con una temática, sino que se han ido encontrando estos relatos. Y eso es lo que a mí me ha parecido bonito del libro. Que estos cuentos se vayan dando la mano y que vayan formando una especie de, como dijo Diego Treyes, ¿no? A quien le agradezco mucho, una especie de dolor que nos estremece, ¿no? Yo creo que eso es lo que he intentado hacer con el libro. ¿Y la literatura, crees tú, tiene, no voy a utilizar la palabra compromiso, pero en todo caso alguna repercusión para entender la realidad? ¿Qué piensas tú? Yo antes pensaba que sí, yo creo ahora felizmente que el mundo es tan abierto y tan diverso que la literatura es una parte de este gran concierto, ¿no? No podemos cerrar para, digamos, que la literatura sea una llave mágica para abrir una puerta o enfrentarse a algunas realidades. En mi caso no. De pronto para otros autores sí, pero en mi caso lo que prima es esta idea de esta música que viene con estos personajes, con ciertos lugares y que yo intento cada vez que vienen a mí de poder darle forma, ¿no? Yo creo que eso para mí es lo más importante. ¿Podrías leer por favor el inicio del Fin de los Tiempos? Claro. A ver, dame un segundo mientras lo busco. Aquí está. Sí. El fin de los tiempos. Es el título que da nombre al libro, ¿no? Dice, tío Carlos y yo solíamos pasar por casa de Jim después de comer y nos poníamos a mirar con él la televisión. Las noticias del momento, quiero decir, aunque por lo general veíamos el fútbol o alguna película erótica que pasaba en Canal 13. Ya me dejaban ver al gordo Porcel. Y luego mi tío y Jim se ponían a hablar de negocios y también de la dictadura y de cómo ésta se acabaría pronto. ¿Qué es un régimen dictatorial? Quería saber yo. Silencio, carajo. Queremos oír lo que dice este grandísimo chupacuete. En la tele, un tipo con cara de imbécil hablaba de protestas, además de una gran marcha que sacudiría los cimientos de la corrupción y daría paso a una transición decorosa. Al final de la secuencia, en primer plano, aparecía una gringa arrugada que hablaba hasta las huevas el castellano y decía que su cholo sagrado salvaría al Perú. Entonces vivimos sacudidos por una dictadura y el chino es una mierda, ¿no? Y Pachacútec vendrá a rescatarnos, pero no alcanzará para el mundial. Ahí está, por supuesto, lo político, la alusión a la marcha de los cuatro suyos. Y ya... A ver, hay que refrescar, ¿no? Sí, los 2000, ¿no?
Ujú. Toledo, Elian Carr. Sí, toda una idea, una promesa, ¿no? Para la gente adulta. Yo como niño, pues en realidad yo estaba en lo mío, ¿no? Que era crecer, que era jugar en el barrio con mis amigos y poder ir asimilando ese lenguaje que yo tanto agradezco, ¿no? Del lugar donde he crecido, donde he estudiado mis primeros años. Y aquí el protagonista es un niño, ¿no? Que está creciendo y que está observando. Un niño un tanto pervertido también, como está pervertido el sistema, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo sí he intentado hacer deliberadamente, es que este personaje que va creciendo con sus tíos mientras van inventándose trabajos y cachuelos por la ciudad, viene la marcha, viene la corrupción, pero ellos tienen que vivir, que es lo que hace la gente, ¿no? Y yo creo que de esa colisión es que aparece este lenguaje, ¿no? Para contar esta historia. Y este cuento, para quienes nos están escuchando, matiza ahí lo político Ujú. que es el punto de partida, digamos también con lo cotidiano, incluso con... Pensaba yo incluso hasta lo documental, ¿no? Porque aparecen los cómicos ambulantes, el programa de Laura Bozzo, para no solamente construir un cuento totalmente desde lo político, ¿no? Acabas de mencionar la mirada de este niño que está creciendo con su familia, con su tío, ¿no? Y lo anecdótico que va ocurriendo, Tal pero cual. también desde el lenguaje, ¿no? Por eso yo me atreví, decía, claro, hay una suerte Ujú. de realismo sucio también ahí, pero con lo político, ¿no? Sí, sí, porque la idea de este cuento es que se expresen estas voces que están dentro de esta dinámica mayor, que es el concierto político nacional, pero a fin de cuentas estos personajes tienen cierta conciencia, hay uno que es muy consciente de lo que pasa, del contexto que vive, pero los otros no, los otros solamente se mueven, ¿no? Se mueven en los márgenes que este contexto les permite. ¿Sabes por qué te preguntaba eso si los cuentos partían de una premisa? Sí. Porque percibo como que hay un control, y lo digo en el buen sentido. Ujú. Control es decir, porque el cuento, como esta bala, va directo al Mm. punto, y no hay digresión, no se va por otro lado. Entonces decía, ahí hay un control en la narración. Pero Eso ya... es, ujú. Yo creo que Sí. eso es favorable, ¿no? Ajá. Si tú has leído eso, Ajá. me quedo contento porque la idea ha sido también que el libro se articule, ¿no? Se vaya de alguna manera haciendo eco una historia con otra. No fue la idea primogénea, pero mientras lo escribía me di cuenta que esto era así, que las historias se tocaban. Es más, Gustavo Rodríguez, un Ujú. gran escritor, Gustavo Rodríguez, excelente lector también, decía eso en la presentación del libro, ¿no? Que le parecía que el libro era también como una novela, ¿no? Como que los personajes iban siguiendo una secuencia. Y en ese sentido creo que sí, creo que los personajes de alguna manera se relacionan entre sí y dan una expresión un tanto global de estos años, que si lo pensamos también de alguna forma repercuten en nuestra actualidad, ¿no? Yo espero que el libro se pueda leer desde esta época de los 2000, como tú bien has mencionado, un tanto documentalmente, porque hay mucho de crónica también en el Mm. texto, pero también las repercusiones, ¿no? ¿Qué ha pasado con la violencia? ¿Quiénes somos ahora? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos para enfrentarla? Yo creo que son las preguntas, o espero que sean las preguntas que el libro haya planteado. Cuando conversamos en 2021, comentabas que estabas trabajando en una novela Sí. y que también la temática era la violencia, ¿no? Digamos que ese es tu marco. Bueno, yo me he ido orientando por donde me ha llevado un poco la corriente de mis sensaciones, de las cosas que yo he vivido, de mis lecturas también, sin duda. Y sí, yo creo que mi trabajo va en relación a eso porque es algo que yo he vivido y que vivo de manera muy cercana, ¿no? Esta experiencia de la calle, esta cotidianidad con el lenguaje, es parte también de mi personalidad. Y por eso creo que me gusta escribir este tipo de historias. Ahora, también me he involucrado con historias que no tienen mucho que ver conmigo, con mis vivencias, pero creo que son necesarias, por ejemplo, para lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Emanuel, pues felicitándote por este libro, por esta también. Creo que lo más importante, además del libro, que por supuesto ya de por sí es una celebración que exista, es también este crecimiento desde lo narrativo. Ujú. ¿No? Yo hacía alusión al inicio, pues cuando nos conocimos ahí en la Casa de la Literatura, donde trabajo con tu anillado de cuentos Tal y cual. esperando lecturas y Sí, este sueño de publicar, ¿no? Ya cumplido, pero celebro también este crecimiento desde lo literario, ¿no? Desde la gracias, narrativa. Jaime. Pues para cerrar,
me gustaría que hables, ya está la secuencia ineludible de la página, ¿no? Sin De duda. los 5 libros favoritos, que puede ir cambiando porque uno va descubriendo nuevas lecturas. Puedes repetir también los que dijiste anteriormente, pero si Ujú. tuvieras que hablar de 5 libros favoritos, ¿cuáles serían? A ver, 5 libros con los que yo he gozado, me he deleitado. El primero, La vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? Creo que esta novela de Bryce me enseñó mucho a mí el tema de cómo el humor puede de alguna manera articular una historia tan grande como la historia de Martín Romaña, ¿no? Que atraviesa tiempos. Creo que también en la vida exagerada hay una mirada muy interesante de lo que es ser peruano o de lo que podríamos entender ahora que está de moda tratar de entender de diferentes artes qué cosa es ser peruano. Creo que esa suma está allí en la vida exagerada. Es un relato fantástico. Me parece que la peripecia de Martín Romaña por buscar convertirse en escritor es fundamental para los que estamos también en esta brega de escribir, y es el primer libro que mencionaría. Me gustó mucho. Otro, Soldados de Salamina. Este libro de Javier Cercas creo que es el libro que de un tiempo para acá me ha marcado. La historia de este personaje que intenta reconstruir las vivencias de un soldado desconocido que no mata al líder de los falangistas, ¿no? En una noche oscura, en una noche asiaga, que lo apunta con la bayoneta y el otro lo mira y no lo mata porque hay una cosa que cruza por él, que tiene que ver con la humanidad. Me parece una novela fantástica, y también es una novela que me ayuda a mí para escribir lo que estoy tratando de escribir ahora, ¿no? De dar una mirada del Perú, de la historia violenta del Perú a través de estos hechos que se pueden convertir en hechos literarios, ¿no? Entonces el segundo sería Soledad de Salamina. Voy a mencionar también el libro Ave Soul. El libro Ave Soul de Jorge Pimentel es un libro que a mí me parece fundamental. Creo que donde voy siempre lo menciono porque también como profesor, yo también soy profesor, lo leo con los chicos en las escuelas. Es un libro que te acerca a la poesía desde un lenguaje muy tenso, ¿no? Es como si el poeta hubiera tensado el arco literalmente en ese libro. Lo leí en una edición, me acuerdo, de antaño, me la prestó un viejo editor en mis tiempos de Villarreal, y es un libro al que le tengo mucho cariño. Y el cuarto libro, no puedo dejar de hablar de Ave Soul sin mencionar a su partner, ¿no? Que es Un par de vueltas por la realidad, de Juan Ramírez Ruiz. Siempre lo menciono, es un poeta fundamental, uno de los grandes poetas peruanos. Creo que este libro también tiene esta poética de involucrar estas voces periféricas, de hacer que el lenguaje poético no sea solamente digamos, extraterrestre, sino que se aposente en la realidad y que transite por la ciudad, como dice uno de los versos de Juanra, y salga a la calle a regalarse como obsequio, ¿no? Ese sería el cuarto libro, Un par de vueltas por la realidad. Y el quinto libro, a ver, bueno, hay una novela muy interesante que a mí me gusta mucho, siempre la recomiendo, que es El obsceno pájaro de la noche, ¿no? De José Donoso. Creo que la anterior vez que conversamos también la mencioné, pero es un libro al que siempre vuelvo. Es un libro muy poético donde el narrador es un mudo, ¿no? Que está pensando en todo lo que ve, que siempre va dando tumbos entre sombras, y creo que es un libro fundamental, ¿no? Y si por ahí, no sé, no quiero dejar de mencionar uno, es un cuento, ya serían 6, espero que salga también, es el cuento Dos soldados de William Faulkner. Creo que ese cuento me dio un marco a mí para poder manejar y trabajar lo que es el tiempo y la violencia dentro de un sistema macro que es una nación, ¿no? Dos soldados de Faulkner. Muchísimas gracias, Emanuel. Emanuel Grau ha estado con nosotros. Nos ha presentado su segundo libro de cuentos, de muchos, o acaso el siguiente libro será una novela, El fin de los tiempos, que ha publicado con Alfaguara. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas Y gracias. gracias también a quienes nos han escuchado y han visto a Emanuel en esta charla.